Saludos. Titulamos este vídeo El circuito de la vida 1, Cosmos, Tierra, Toroide, número 66. Hacemos este vídeo en un contexto del día 9 de febrero del año 2021, en ataque inicial, podemos decir, inicial después de un año, porque el plan parece que es continuar en años sucesivos, pues en un ataque de la oscuridad. Un ataque que a nosotros en este año pues nos ha dado un aprendizaje. Nos ha dado el aprendizaje que nosotros desconocíamos, que habían perdido la capacidad del mínimo raciocinio, que es el raciocinio de un niño a partir de 7 u 8 años, que realmente toda nuestra teoría pues la hacemos con ese tipo de pensamiento. Por eso algunos comentaristas, sobre todo tipo cientifista, pues nos han preguntado frecuentemente, pues, ¿en qué te basas tú? ¿Qué estudios tienes de física para hablar de este modelo? Y nosotros simplemente pues les decimos, nos basamos en el pensamiento simple y profundo de un niño de 7 u 8 años, que a esa edad pues ya se tiene el discernimiento que otorga la fuente. Y nosotros este año hemos aprendido, y seguimos aprendiendo, lo que no sabíamos, que tantos humanos próximos, familiares, vecinos, amigos, pues habían perdido este discernimiento básico, porque esto es la lógica sencilla, que vamos a decirlo en palabras clave. Si un elemento pernicioso no lo tienes localizado, y para localizarlo hay que aislarlo, hay que separarlo para saber diferenciarlo, y entonces tienes a ese elemento pernicioso. Si no lo tienes localizado, pues ¿cómo vas tú a intentar pues hacer algo contra ese elemento pernicioso como un tipo de medicamento? Vamos a decirlo de esta manera. ¿Cómo vas tú a realizar y a programar un medicamento hacia algo que no tienes localizado? Sencillamente, esta es la lógica de un niño de 7 u 8 años. Y al mismo tiempo, si no lo tienes localizado, pues ¿cómo vas a hacer tú una prueba para saber si está presente o no está presente? Si realmente no lo tienes localizado, no lo tienes aislado. Entonces esto es la lógica elemental, y nosotros comprobamos lamentablemente que la han perdido. Han perdido realmente en cuanto a aprendizaje existencial, pues han perdido su vida realmente. La han perdido, porque no han... O sea, de lo que tenían, que era a partir de los 7 u 8 años que le dio la fuente, lo han perdido totalmente. Pero en fin, los que no lo han perdido, y para eso hacemos nosotros estos vídeos, pues estamos descubriendo, y nosotros, una de estas personas, que precisamente hemos tenido que desechar todo lo anterior, porque todo lo anterior estaba direccionado de forma que no encontrases lo simple y lo profundo. Y lo hemos tenido que desechar. Nuestro aprendizaje ha consistido más en desaprender lo aprendido, y a partir de aquí pues estamos compartiendo, y vamos a compartir en este vídeo con este título pues algo que es más complicado de entender, que es el movimiento, es decir, las transformaciones. Y esto está en relación directamente con nuestra teoría. Para entender esta teoría y que tenga una, digamos así, una base fundamental, pues al menos lo primero pues es saber interpretar correctamente la fenomenología más concreta que nos encontramos, como puede ser el movimiento del Sol y la sucesión de días y noches, que están directamente relacionadas con nuestra biología realmente, y son lo que experimentamos a partir del día y la noche. Pues también saber interpretar las estaciones. Pues entonces nosotros a eso fue lo que dedicamos principalmente, y entonces descubrimos pues una clave importante que no la encontramos en ningún otro investigador, y que le hemos dicho secreto secretorum, que en realidad es simple y profunda. Y entonces mediante esa clave pues lo ordenas todo sencillamente. Y entonces nos encontramos también lamentablemente algunas personas muy inteligentes, como por ejemplo, que no queremos nombrar, como L y como VV, que siendo muy inteligentes y haciendo aportaciones importantes, pero por ejemplo llegan a un modelo que es el modelo de la Tierra cráter. Entonces, si con ese modelo tú no sabes explicar, ni la sucesión de días y noches, ni de las estaciones, pues entonces ¿qué te va a aportar ese modelo? Sencillamente obnubilación mental, realmente. Entonces, ¿cuáles son los modelos actuales que realmente sí intentan y afrontan
esa fenomenología? Pues es el modelo oficial. Pero entonces nosotros decimos, le hemos encontrado muchísimos fallos y esto que vamos a nosotros a compartir ahora, que es, como hemos dicho, el circuito de la vida, es decir, el movimiento, pues solamente en nuestro modelo le damos a explicaciones, por ejemplo, que no se lo da ninguna de las teorías, porque la teoría oficial con respecto al acercamiento del Sol, que aumenta de tamaño, el observador ve que tendría que aumentar de tamaño si está cerca, como dice la teoría terraplanista y como dice la teoría celular, y resulta que no se ve ese aumento de tamaño ni esa disminución de tamaño, pues a eso solamente nosotros le vamos a dar explicación. Por eso es la importancia de nuestro modelo, porque la explicación que le da la teoría heliocéntrica es una explicación que tiene, dijésemos así, una cierta coherencia en un punto, en el punto de que si está a millones de kilómetros un Sol y la Tierra es pequeñísima, etcétera, pues entonces ahí, a esa distancia, tú no aprecies ese aumentar o ese disminuir de tamaño del Sol. En eso es coherente, pero es incoherente totalmente la teoría heliocéntrica, porque con esos presupuestos nunca puedes tú explicar que a esa distancia y un punto tan pequeño en relación con el foco, que cambie de giro del día a la noche y aumente y disminuya tanto la temperatura. Eso no lo puedes explicar. Entonces nosotros decimos que nuestra teoría pues explica precisamente esa fenomenología del Sol siendo su tamaño constante. Entonces, en este vídeo, pues nosotros vamos a compartir precisamente esta fenomenología de este modelo del Sol, cómo aparece, cómo desaparece, y dentro del modelo completo, que son una pulsación inicial y otra pulsación, dos pulsaciones. Y también el modelo onda. Entonces vamos a ver que es simplemente, pues, podemos decir así, pues, muy explicativo realmente. Entonces, eso es lo que nosotros queremos ir, y aquí este es el cuadro que interesa que la persona llegue a entender este mecanismo, el mecanismo concreto, porque nosotros hemos estado exponiendo partes que pueden parecer más teóricas, podemos decir, de empoderamiento del ser humano, pero es importante y fundamental que uno entienda el mecanismo concreto de la sucesión de días y noches, según lo que nosotros decimos de las pulsaciones, de dos pulsaciones, y cómo se realiza en todo este modelo. Entonces, nosotros vamos a ir recordando que para ser coherente todo el modelo, que partimos en toda la realidad, partimos de lo que decimos secreto secretorum, en que son el movimiento inicial, pues son dos vórtices que se crean dos vórtices polos a partir de un centro, y que los dos giran de forma opuesta, como están viendo aquí, confluyen en el centro, y esa es la primera pulsación, y la segunda pulsación es algo distinta, pero las dos son las que sostienen todo el cosmos. Por tanto, esto es muy importante, porque partimos de aquí, y de aquí pues se llega al modelo de los toroides que tenemos aquí, la dona, el toroide, y se llega a lo que hemos dicho, muro de separación, etcétera, etcétera, que lo hemos visto en otros vídeos. Pero ahora lo que vamos a intentar, y vamos a ver cómo se plasma esto en la realidad, en el movimiento del Sol, que la teoría oficial nos lo dice, ninguna nos lo dice correctamente. Nosotros creemos que lo vamos a hacer completo. La teoría oficial pues nos dice que es realmente la Tierra la que ella hace ese movimiento de rotación, produce días y noches, y después de traslación pues produce las estaciones, sencillamente. Pero nosotros vamos a ver que son dos movimientos, que no es un movimiento. Entonces, para ver lo que llevamos tiempo diciendo, que lo explica todo de las dos pulsaciones. Entonces, la primera pulsación, pues la representamos de esta manera.
un do, un movimiento inicial, do, re, en relación con, si quieren llamarle con números, llamen 1, 2 y aquí el 3, donde se pulsan con el 3, o do, re y aquí mi, fa, sol. Entonces, este movimiento inicial, que es el secreto de los secretos, pues resulta que es simultáneo. A medida que la fuente proyecta hacia arriba, pues, y en la dirección, por ejemplo, hacia la izquierda, pues en el otro, pues simultáneamente, pues también proyecta hacia abajo. Después sube al máximo, esta baja al máximo, después empieza a bajar, otra vez a reunirse con su centro y esta igual. Y entonces se pulsa aquí. Esta es la primera, o sea, la primera pulsación es la salida de este circuito. Y la segunda pulsación es cuando vienen aquí estos dos elementos polares salidos de la fuente de un modo simultáneo y opuesto a estos dos movimientos que son opuestos, como están viendo, y aquí se pulsan y entonces se llega a la segunda pulsación. Entonces aquí están ya las dos pulsaciones, porque esto creo que es importante que la persona llegue a comprenderlo para entender toda el movimiento de toda esta realidad y del Sol, por ejemplo, en relación con la Tierra, en relación con el día y la noche y en relación con las estaciones. Entonces, la primera pulsación, la volvemos a repetir, los dos movimientos salen en sentidos opuestos, uno subiendo, otro bajando, llegan al punto aquí, ¡pum!, y se produce la segunda pulsación. Entonces, en la segunda pulsación, que ya se ha formado esta estructura previa, pues entonces ahora ya continúa hacia el otro hemisferio, pues vamos a decir, pues esta línea de fuerza roja, y ahora ingresa en el otro hemisferio, vamos a decirlo de esta manera, y entonces fíjense que va siguiendo ya aquí, y entonces ya te hace el 8. Fíjense que entonces hace primero por fuera y después por dentro y hace el 8. Y entonces si la otra línea, la línea femenina, pues que es al revés, en vez de subir la línea femenina baja, pues baja en esta primera pulsación, va subiendo y aquí interactúa, como ya decimos, interactúa, pero la segunda vez, en el segundo golpe, en la segunda pulsación, pues entonces ya continúa en el otro hemisferio. Y fíjense que ahora sigue su línea, pues formando otro 8, pero otro 8 inverso. Y aquí está la primera y la segunda pulsación. Y aquí está la primera pulsación y aquí las dos, la primera y la segunda. Y esto es el motor de todo el universo. Y es el motor de nuestro corazón. Y es el motor de todo, porque la fuente actúa de la misma manera en todos los ámbitos. Y entonces, ¿esto qué son movimientos? Pues ahora, en relación con los dos esferoides, pues aquí lo vamos a ir representando. Aquí fíjense que hemos puesto solamente la fecha en un sentido, como si fuese solamente el esferoide cielo o convexo sol, que lo hemos puesto en rojo, mientras que el esferoide cóncavo lo hemos puesto en azul. Lo hemos puesto solamente en un sentido, pero tenemos que decir, al mismo tiempo que este sentido gira este esferoide en este sentido, que puede ser representado aquí mediante el movimiento del Sol, pues el otro esferoide, el que pisamos, el suelo cóncavo, pues va en el otro sentido, va en oposición a estas flechas. Y entonces son los dos movimientos opuestos y complementarios. Y lo vamos a ver también ahora en la sucesión del día y de la noche. Entonces a las 6 se produce la primera pulsación. La primera pulsación llega a las 12 del mediodía, el Sol se eleva a lo máximo, después desciende y a las 18 que está aquí, pues entonces ya comienza a bajar. Y si tú estás en ese mismo hemisferio, pues verás que ahora te viene la noche, llega a las 24 horas, que serían las 12 de la noche, después la 1, las 2, hasta otra vez las 6, y así. Entonces, esta sería ya el movimiento de la segunda pulsación, que es la perceptible, este tipo de 8 que también está representado por el 8 del infinito. Entonces, hasta aquí creo que puede ser, esto es una recopilación de dichos movimientos y creemos que es entendible. Pero entonces ahora vamos a verlo aquí, pues para ver, dijésemos así, pues ya la completitud. Entonces vamos a hacer un resumen aquí. Entonces estamos diciendo y decimos que una pulsación primera, que es la que acabamos de ver, pues da, podemos decir, la salida, es decir, la creación de la primera oposición perpendicular de esos dos polos. La primera. Ahora, una pulsación segunda es necesario, ¿para qué? Para evitar el reingreso, que ya lo hemos explicado en otros vídeos, para que se sostenga la creación. Entonces está la segunda pulsación. Entonces vamos a ver ese desarrollo que hemos dicho de las pulsaciones, pero desde la perspectiva de un solo hemisferio. Es decir, estamos en el hemisferio norte, por ejemplo, y entonces vamos a ver ahí cómo se da la sucesión de días y de noches, es decir, sería aquí la percepción desde un solo hemisferio. Entonces, a las 6
a las 6 de la mañana se ha producido esa primera pulsación, podemos decir así, porque esa es la creativa, pero en fin, ahora aquí ya la ponemos como sucesión. Y entonces el Sol se va elevando, va apareciendo por el este, va elevándose, llega al máximo, que serían las 12 del mediodía, que es cuando está más en vertical, y después empieza a descender a la tarde, a las 18 horas, pues ya este es el atardecer. Entonces, nosotros desde un solo hemisferio, pues aquí sería de día, que hemos puesto en rojo, y después, a continuación, en ese mismo hemisferio, desde las 18, pues llega a las 19, las 20, hasta las 24, que es la máxima noche. Pues entonces aquí, a partir de aquí, nosotros, en ese mismo hemisferio, ya no tendremos aquí el sol, sino tendremos la oscuridad. Luego, 24, la 1, las 2, hasta las 6. Entonces a las 6 aquí, otra vez empezará el sol, veremos el sol amanecer hasta las 12 y así continuamente. Entonces, por tanto, esto es un día. Esto es un día desde las 6, que se inicia, hasta las 6 del otro amanecer. Aquí tenemos el recorrido de ese día de la luz diaria solar. Después el día siguiente, otro día siguiente, pues ya es a partir de aquí se repite lo mismo. Y este es el ciclo. Este es el ciclo de día, noche, que es lo que se percibe en un único hemisferio. Esto creo que es fundamental y creo que es fácilmente explicativo. Ahora, vamos a lo donde queremos nosotros ir llegando, porque nosotros hemos dicho que existen dos movimientos en los vórtices que son opuestos. Pero aquí, si nosotros estamos viendo, solamente vemos un movimiento, que no tenemos ninguna oposición. Vemos el Sol que sale en una misma dirección y de este a oeste. Después otra vez aquí lo vemos de este a oeste y solamente realmente estamos viendo un movimiento, realmente. Eso es así. Y nosotros queremos darle explicación a por qué decimos que vemos que lo que lo está sustentando son dos movimientos opuestos. Entonces, suponiendo que el esferoide cóncavo está quieto, es decir, que el suelo que pisamos, porque esto también es lo que nos dice la teoría terraplanista y la teoría celular cóncava, nos dicen que allí lo que se mueve es el Sol, realmente. Pues entonces, suponiendo que ese esferoide está quieto y es únicamente el Sol, o en este caso, como estamos tomando solamente para simplificarlo al máximo, el Sol como el esferoide convexo, que es el que lo representa, y decimos entonces, si es el esferoide convexo el que se mueve, que eso es lo mismo que decir que es el Sol el que gira, que es lo que dice la teoría celular y la teoría plana, que es el Sol el que gira. Pues suponiendo eso, pues entonces está la pregunta en relación con lo que nosotros venimos afirmando en nuestro modelo. Entonces, ¿dónde está la simultaneidad? Pues entonces la simultaneidad sí la podemos comprobar. Pues porque, ¿cuál sería entonces la simultaneidad? Suponiendo eso, pues sería que mientras que en un hemisferio se hace el día, en el otro se hace la noche de modo simultáneo. Y por eso hemos puesto aquí de una manera a lápiz para diferenciarlo, porque esto es la percepción desde un solo hemisferio, una sola persona. Pero en el otro hemisferio, pues entonces mientras aquí será el día, pues en el otro hemisferio simultáneamente pues será la noche. Y aquí al revés, aquí simultáneamente en el otro hemisferio, mientras que este es de noche, pues este será de día. Entonces aquí sí está establecida la simultaneidad. Eso hasta aquí es correcto con un movimiento único de un esferoide, que en este caso lo representa el Sol. Pero ahora bien, entonces aquí viene la explicación, porque nosotros tenemos que explicarlo todo de modo coherente y explicar por qué afirmamos lo que afirmamos. Entonces, ¿pero dónde está la oposición? Porque nosotros hemos dicho que giran en sentidos opuestos, y aquí lo único que vemos es el esferoide cielo girando en un mismo sentido. ¿Dónde están los movimientos opuestos? Esa es la pregunta. Pues entonces nosotros lo explicamos sencillamente. Pues están en que no es únicamente el esferoide convexo cielo-sol, es decir, no es solamente el Sol el que se mueve, o ese esferoide, que en este momento son los dos sinónimos, sino que simultáneamente y de forma opuesta, y aquí viene la diferencia, de forma opuesta, pues existe el movimiento opuesto. Eso significa de forma opuesta, que quiere decir que se mueve el esferoide cóncavo suelo, como hemos dicho también hace poco. Es decir, el esferoide cóncavo suelo que nosotros estamos pisando, pues también se mueve. Y esto no nos lo dice pues ninguna teoría de estas, ni la plana ni la otra, pero es necesario para ver toda la coherencia. Entonces decimos que se mueve. Entonces, ahora bien,
Pero nosotros eso no lo percibimos, solamente percibimos el Sol que se está moviendo. Pues claro, porque desde el esferoide cóncavo suelo nosotros solo podemos percibir el movimiento del esferoide convexo Sol solamente. Y lo vamos a poner aquí un poco para que vean en cierto modo la lógica. Entonces, vamos a este modelo plano, en que aquí estaría la Tierra, este sería el hemisferio, le hemos puesto aquí diurno y este sería el nocturno. Entonces, vamos a suponer que entonces aquí nosotros estamos viendo el Sol. Y entonces el Sol se mueve el Sol o todo el esferoide en este sentido, en el sentido de las agujas del reloj, podemos decir. Pero nosotros también nos estamos moviendo y en sentido opuesto, y eso es lo que no sabemos y no lo podemos percibir. De tal manera que si una persona está aquí, por ejemplo, y ella se está moviendo, pero está viendo cómo se mueve el Sol en esa dirección. Ella lo verá salir por el este y ponerse por el oeste, porque solamente verá eso, porque ella no ve su propio movimiento. Entonces ella seguirá aquí, irá avanzando, también irá subiendo el Sol, que lo va viendo, y después ella llegará a la noche, a la parte nocturna, y entonces cuando venga de nuevo el amanecer, pues ella seguirá viendo el Sol en ese movimiento, porque no está viendo el suyo, no puede verlo porque forma parte de él. Entonces esta es la explicación de que todo es coherente, todo es dual. Son dos esferoides, son dos hemisferios y son dos movimientos, pero solamente desde uno de ellos, en el que estamos aposentados, solamente vemos el otro movimiento. Tan sencillamente. Y entonces lo vamos a decir más claramente para que tengan una idea muy clara de lo que queremos decir, que es muy elemental. Vemos aquí una persona que está observando un tío vivo. Este tío vivo vamos a suponer que se va moviendo igual que el Sol o el reloj, sale del este a oeste, va girando en este sentido de las agujas del reloj, ese tío vivo. Bien, entonces ella solamente verá ese tío vivo, que se está moviendo así, verá siempre ese mismo movimiento, un único movimiento. Pero como decimos, no es un único movimiento, tiene que haber un movimiento opuesto. ¿Y cuál es el movimiento opuesto? Pues que esta persona está situada en esta plataforma, que la hemos puesto del mismo color que la Tierra cóncava, en azul, y entonces esta plataforma pues se va moviendo en el sentido opuesto, de izquierda a derecha. De izquierda a derecha se va moviendo, o de oeste a este. Mientras que lo que está viendo ella aquí, pues es lo contrario, de este a oeste o de derecha a izquierda. Sencillamente. Y ahora, fíjense y pónganse en esta posición. Esta persona percibirá algo distinto, esté quieta o se esté moviendo. Piénsenlo. Pues no percibirá nada distinto. Ella siempre verá, aunque ella se esté moviendo, siempre verá aquí este movimiento que aparece por el este y se pone por el oeste. Ella no se esté quieta o esté moviéndose, no lo percibirá tan sencillamente. Percibirá lo mismo, percibirá este desplazamiento de este a oeste. Y esta es la sencilla explicación, y esto está en relación con todo nuestro modelo, que parte precisamente de ese secreto secretorum que hemos dicho, que lo explica todo, y que lo explicamos mediante la densidad, el distinto tipo de densidad cuando se hace esa creación, y también mediante todos estos movimientos, que como todo es dual y que da la explicación total. Recomendamos que la persona, si no lo tiene claro, visualice de nuevo este vídeo para tener claridad de los movimientos y sepa interpretar los movimientos de este cosmos y de este cosmos Tierra toroide, porque es fundamental. Terminamos en este punto deseando para nosotros y para todos, y en un vídeo siguiente pues porque esto es muy fundamental, porque esto mismo que estamos explicando aquí de este doble movimiento es lo que nos va a dar la respuesta y la explicación de por qué no vemos el Sol, que está más cerca realmente, ese foco Sol está más cerca, por qué no lo vemos aumentar de tamaño, que eso no nos lo explica ninguna otra teoría. Y por eso lo van a ver en vídeos siguientes, van a ver precisamente esa explicación, que este modelo y este movimiento doble es el que le da la verdadera explicación. Terminamos deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento y fortaleza en estos tiempos de ataque de la oscuridad, en que se está descubriendo el modelo simple y profundo de la fuente.